La pasada estábamos hablando un poco de la doctrina social de la Iglesia dentro de la enseñanza religiosa escolar a nivel global. Hablamos de la doctrina social de la Iglesia dentro de los modelos de educación religiosa escolar. Vimos cómo la doctrina social de la Iglesia es un instrumento indispensable en esa educación y empezamos a hablar de la pedagogía y didáctica de la doctrina social de la Iglesia. Iniciamos el tema de la pedagogía. Nos quedaba pendiente un poco hablar de las reglas de la metodología y la didáctica de la doctrina social de la Iglesia. Por el tema que estamos abordando, yo creo que el de desarrollo humano integral, pues solo lo vamos a hacer como una breve introducción para que les quede una idea a generalidad. De todos modos, creo que es más que todo ampliarles un poquito la perspectiva, pero no sería necesario profundizar mucho más. Entonces, primero, pues vamos a hablar de las reglas de la metodología y la didáctica de la doctrina social de la Iglesia. Carmencita, ¿la puedo molestar con la lectura, por favor? Sí, profesor. Reglas de la metodología y didáctica de la doctrina social de la Iglesia. Quien se dispone a enseñar la doctrina social de la Iglesia es indispensable que haya creado su marco de comprensión global, que le ayude a organizar una exposición completa de lo que es, sus fundamentos, principios de validez perenne y criterios de juicio, de lo que se puede pedir y esperar de la doctrina social de la Iglesia y de su metodología. Vamos a abordar aquí, gracias Carmencita, los elementos de ese marco de comprensión global que debiera tener aquel que está enseñando la doctrina social de la Iglesia. Primero, tener claro la naturaleza teológico, moral, histórica, evolutiva y práctica que tiene la doctrina social de la Iglesia. Entonces, tener claro eso, ¿verdad? Que no solo es teología que se ha formulado, que tiene un fundamento teológico, que estamos dentro de la formación de la moral social de la Iglesia, que tiene una dinámica que se ha venido desarrollando en la historia, pero que sigue evolucionando y que a la vez tiene una práctica pastoral, ¿verdad? Luego, tener claros los raíces o fundamentos. Ya habíamos hablado de ellos, de hecho los profundizamos en el curso. Los fundamentos antropológicos, bíblicos, patrísticos, teológicos, eclesiales, filosóficos, cuando hablábamos de antropología, y científicos, cuando ya hablábamos de las diversas disciplinas y del análisis de realidad. Además, hay que tener claridad en los contenidos. ¿Cuáles son los principios de valor permanente? Los principios de doctrina social de la Iglesia, el principio de la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, los valores de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son los criterios de juicio? Que incluso nosotros abordábamos esa visión de anuncio y de denuncia. Y las orientaciones para la acción que se dan en cada área. Nosotros hablábamos, cuando ustedes hicieron el Philip 6.6, también hablábamos sobre cada uno de los temas y presentábamos un poquito cuáles eran los criterios de acción generales que nos daba la Iglesia o la doctrina social de la Iglesia sobre esto. Luego, hablar un poco sobre las fuentes, dónde se encuentra formulada y cómo hay que leerlas. Y esto lo vamos a ir profundizando más adelante, ¿verdad? También los destinatarios y ámbitos de la aplicación de esta doctrina, ¿verdad? Porque ustedes, conforme fueron investigando y presentando los distintos documentos, pues vieron que habían distintos destinatarios, porque se podía destinar en el inicio, ¿verdad? Al pueblo de Dios, a los seglares y a los obispos, pero después se amplió a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? A las personas de otras religiones o a toda persona justa, ahora con Francisco, ¿verdad? Digamos, se ha ido ampliando poco a poco a quienes se dirigen estos documentos. Recordar que tienen una finalidad religiosa y moral, es esa parte trascendente y religiosa del ser humano, esa dimensión la que quiere desarrollar y particularmente su actuar moral, ¿verdad? Y ser un instrumento de evangelización por el testimonio de vida, por el testimonio de amor. Y esa metodología inductiva y deductiva. Inductiva porque puede partir del análisis de la realidad, pero a la vez toma en cuenta los criterios que da la doctrina, que le dan sus fundamentos también. Entonces, vamos a ver un poquito las reglas orientadoras de la metodología y didáctica de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ya hablamos a nivel global que hay que tener un marco de comprensión global y una síntesis personal. Lo vamos a profundizar un poquito más. Luego, el apoyo en la pedagogía social y en las tendencias educativas.
Luego, conjugar la didáctica, la pedagogía y el método. Y luego, responder las preguntas que van teniendo también esos destinatarios de los que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, veamos, concebimos la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia desde este marco de comprensión global y orientamos el aprendizaje a una síntesis personal, teórico, práctica. No se queda solo en la teoría, no se queda solo en enseñanzas, sino también en lanzar a nuestros alumnos a que ellos también tengan un actuar social. Entonces, primero ya hablábamos de que tiene que tener clara esa naturaleza teológica, moral, teórica, histórica y práctica. Es decir, tenemos que descubrir que de alguna manera la doctrina social de la Iglesia pues no son solo documentos, no es, digamos, dogmática o teología sistemática o fundamental, sino que está dentro del ámbito teológico, moral, social, dentro de ese ámbito se va moviendo. Es teórica, porque sí se plantea como una doctrina, no es que nosotros la vayamos a modificar. Podemos tener una opinión, pero eso no va a modificar lo que se nos está diciendo que se debe de hacer, ¿verdad? Porque es moral, es teórica. Decíamos que es histórica y por eso ustedes estudiaron pues todos los documentos y cómo se ha venido desarrollando cada uno de los distintos pensamientos y los principios y la doctrina social de la Iglesia, porque ha sido algo que ha ido evolucionando y que siempre lleva esa dimensión de practicar la fe. Poníamos esta imagen, ¿verdad? Porque Juan Pablo II fue quien de alguna manera fue profundizando más en permítanme, en Solicitud de Rei Socialis, fue profundizando el tema particular de el estatuto epistemológico, ¿verdad? O esa naturaleza particular de la doctrina social de la Iglesia. Y ponemos a Monseñor Romero porque fue quien más llevó, o más es un referente para la Iglesia de la práctica de esta doctrina social de la Iglesia y de esa defensa de la doctrina social de la Iglesia. Luego, recordar también que hay que mantener presentes las raíces o fundamentos antropológicos, bíblicos, patrísticos, teológicos, eclesiales, pastorales, filosóficos y científicos, ¿verdad? Entonces, ven ahí que les puse un árbol, ¿verdad? Entonces, entre las raíces dice la experiencia de Dios, del pueblo de Israel y los profetas, como una de las raíces. Dentro de esa tierra tenemos el diálogo con todos los hombres. Otra raíz dice la predicación de Jesús. La tierra que fecunda es la fecundidad de la razón y las ciencias humanas. Otra raíz nos dice la vida de los primeros cristianos, cómo ellos vivían, cómo ellos actuaban y que se nos narran en los escritos de los santos padres y en los hechos de los apóstoles. La caridad operante de la iglesia, de la cual hablamos, ¿verdad? La iglesia tiene una historia de irse desarrollando dentro del ámbito de la caridad. Luego, la vida de las comunidades locales es una tierra, pues, fértil para todo este obrar y para la doctrina social de la iglesia, porque incluso ustedes analizaron sus iglesias, sus parroquias, ¿verdad? Y hemos hablado sobre la diócesis y esa situación que tenemos sobre cómo se está trabajando la pastoral social. Y luego la reflexión teológica. Arriba ven, en ese árbol que es la doctrina social de la iglesia, pues ya están las iniciales de varios de los documentos, del Rerum Novarum, Pacem Tierris, Mater et Magistra, Populorum Progressio, 40º año, Gaudium et Spes, 100º años, Solicitud Rei Socialis, Laborem Exercens, 80º año. Entonces, todas estas, de alguna manera, este árbol, pues nos da un poquito el signo de la vida que tiene la doctrina social de la iglesia y que tiene unas raíces o fundamentos en los que se basa. No sale del aire, no solo inventan los papas, no es que el Papa Francisco se la lleva de creativo, dicen algunas personas que son contrarias a él, ¿verdad? Entonces no. Y luego dice una frase a la par del árbol, dice, porque después de todo, he comprendido que lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene sepultado. Un árbol pues tiene flores o logra ser un árbol frondoso también gracias a esas raíces que lo sostienen. Y por eso también la doctrina social de la iglesia tiene una buena base, ¿verdad? Este arbolito, ¿verdad? Lo había hecho Souto Coelho y Aracil. Entonces ellos son los que nos explican a través de este arbolito, ¿verdad? Esas raíces que permiten sostener la doctrina social de la iglesia. Luego, pues mantener presente también
esos contenidos nucleares, los principios, los valores permanentes, la formación que han tenido estos documentos, sus fuentes y las cuestiones. Cuando ustedes investigaban, hablábamos un poquito del contexto en que nacen los documentos. Y es algo que también le tenemos que ayudar a nuestros alumnos, no solo hablar del documento por encima, sino hablar del documento en su contexto. Mencionar cuáles son los contenidos y tener claro qué es lo permanente y cómo esos principios de la doctrina social de la Iglesia, esos valores que son permanentes, vienen de antes y están presentes en este documento en una etapa histórica de ese desarrollo de la doctrina, ¿verdad? Al igual que las distintas cuestiones que se tocan, sea el trabajo, sea la familia, sea la economía. Entonces todo esto se va abordando, todos estos contenidos, ¿verdad? Es lo que tratamos de irles clarificando, enseñando o introduciendo a nuestros alumnos. Otra de estas reglas sería, pues, las fuentes donde se encuentra formulada la doctrina social de la Iglesia y cómo hay que leerlas. En este sentido, pues, Soto Coelho nos comparte, pues, esta imagen, ¿verdad? Y este texto que dice, por tanto, a medida que la Iglesia lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia, va ofreciendo y articulando poco a poco un magisterio social que debe ser leído y conocido no solo por especialistas, sino por todo el pueblo de Dios y también por todos los hombres de buena voluntad. ¿Y dónde encontramos formulada esta doctrina social de la Iglesia? Pues nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Incluso cuando ustedes los iban investigando, en los documentos conciliares como el Vaticano II, en las encíclicas que escriben los papas como, como un ánimo a toda la iglesia para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y no olvidemos que si la publica el Santo Padre, pues el papa es la cabeza, él hace cabeza en la iglesia. Por ende, lo que él nos recomiende es una, pues se nos puede decir que no se nos recomienda algo, pero el decir el papa, desde la perspectiva del derecho canónico, el papa nos recomienda algo, es algo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces hay que conocer, por ejemplo, esta Fratelli Tutti y este actuar entre hermanos. Luego también están las cartas y exhortaciones apostólicas de los papas. Algunas exhortaciones apostólicas en particular, pues nacen de sínodos donde los obispos han dialogado y piden al papa que genere una síntesis y la publique con mayor razón, ¿verdad? Hay una mayor influencia de un espíritu eclesial, por eso hay que difundirlas. Los sínodos episcopales también, por ejemplo, hablábamos de la reunión de los obispos en la conferencia de Medellín, la conferencia de Puebla, yo les ponía los videos, ¿verdad? También son documentos que tienen una carga magisterial significativa y que aplican, en el caso de América Latina, exceptuando Río de Janeiro, que fue la primera, aplican el método ver, juzgar y actuar. En los documentos de los organismos vaticanos, por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia propiamente es un documento que genera permítame, el Pontificio Consejo Justicia y Paz, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que promueve a nivel de la Iglesia todos los temas de doctrina social de la Iglesia. Y luego los documentos episcopales, ¿verdad? Porque normalmente, después de que surge un documento, normalmente las conferencias episcopales se reúnen, lo reflexionan y hacen una aplicación al país. Entonces, pues todos esos documentos también hay que ayudar a que los alumnos pues los vayan conociendo y se vayan empapando. En algún momento yo les compartí alguno de la conferencia episcopal en el WhatsApp, pues la idea es tener contacto con ellos, ir conociendo cómo la doctrina va ahí. Luego, dentro de la variedad de documentos que tenemos, por ejemplo, en las encíclicas que normalmente ustedes vieron, la doctrina social se desarrolla en las encíclicas. ¿Qué es una encíclica? Es una carta del Papa escrita en unas circunstancias históricas singulares, ante problemas concretos, y quiere que se conozca el pensamiento de la Iglesia o qué piensa la Iglesia sobre lo que está sucediendo, sea el socialismo, sea el tema del trabajo, sea por el comunismo, sea la ecología, la Iglesia tiene una palabra. Luego, cada encíclica toma el título de las palabras latinas iniciales. Incluso yo les procuré poner en el listado, cuando ustedes iban a elegir cuál exponer, se los ponía en español, porque normalmente pues escuchamos rerum novarum, pacem in terris, a veces nuestro latín no es muy bueno, y con toda razón, después del Vaticano II, pues el latín no viene a ser utilizado tanto para la Iglesia Universal, por eso les ponía los nombres en español y que normalmente corresponden a las primeras palabras
con las que empieza el documento, ¿verdad? Luego, en tercer punto, el autor, que es el papa firmante, normalmente en el caso de las encíclicas, ¿verdad? Y que comúnmente aquí dice, puede ayudarse de equipos, colaboradores y expertos, y normalmente así es, ¿verdad? Él sí pide consejo, pide apoyo o pide ideas también a universidades romanas o a las mismas comisiones que él tiene a nivel del Vaticano, ¿verdad? Para abordar los distintos temas. Incluso los cardenales a veces le dan una revisión antes de que él publique por cualquier situación que se puede dar, como tal vez lo vieron en la película de Pablo VI, ¿verdad? Luego, los destinatarios pueden ser, pues ya decíamos, los obispos, los colaboradores del Papa inmediatos, los fieles católicos, las iglesias particulares, como non habíamos bisogno, como lo vimos en el caso de Alemania, ¿verdad? Aunque iba en italiano, etcétera. Y también a todos los hombres de buena voluntad, y como les decía ahora últimamente con el Papa Francisco, pues se está extendiendo. Las enseñanzas de las encíclicas pertenecen al magisterio o enseñanza ordinaria de la iglesia, ¿verdad? Entonces recuérdense que nuestros pilares de fe, de alguna manera, pues son pues la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio que nos ayuda a interpretar esa tradición y esa Sagrada Escritura. Entonces el magisterio ordinario se ejerce a través de estas encíclicas, la enseñanza de la iglesia. Los sucesores de los apóstoles, digamos, nos enseñan a través de ellas. No son doctrinas particulares equiparables a las de un renombrado especialista. Ellas unifican y orientan las enseñanzas de los obispos en el mundo entero. Son una guía. Aportan de alguna manera soluciones a los problemas sociales y deben de alguna manera ponerse en práctica en función de las circunstancias cambiantes de la historia. No son el único sitio, sino el medio más habitual para el magisterio social de la iglesia, ¿verdad? Hay más magisterio social, hablábamos, ¿verdad? De que puede haber una teología social, un magisterio social global, pero aparte tenemos el magisterio propio de la doctrina social de la iglesia. Entonces, pues, poner atención a nuestros destinatarios, y cuando hablamos de quiénes son nuestros destinatarios, pues no sería lo mismo, por ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, Minor nos hablara de que le está hablando a alumnos de bachillerato mientras se les está enseñando ética, a que, por ejemplo, Marta Alicia me esté hablando de su grupo de pastoral social de su parroquia, por ejemplo, en Jerónimo Emiliani. Entonces, igual en el caso de Liberto, si fuera en la parroquia de Quiché, ponemos atención primero quién es nuestro destinatario y según el destinatario que tenemos, así tenemos que adecuar pues también lo que les vamos a presentar y el nivel de profundidad que queremos presentar sobre esto, ¿verdad? Si son laicos, si hay religiosos, etcétera, ¿verdad? Luego recordar esa finalidad religiosa, moral, pastoral, social y práctica, ¿verdad? Porque al final lo que queremos es señalar los caminos del reino de Dios un poco, orientar medios para buscarlo y hacerlo presente. Y estimular esa acción por la justicia como camino hacia el reino de Dios, ¿verdad? Entonces al final también no olvidarnos, y eso es algo que tenemos que tener presente y recordarle a las personas que trabajan con nosotros en pastoral y a quienes servimos en la pastoral, que nosotros no somos trabajadores sociales. Nuestro fin es religioso y muchas veces la iglesia genera instancias de salud, de seguridad, de cuidado de la creación, que son testimonios, son referenciales, pero no es la primera obligación de la iglesia, pero lo hace porque da un testimonio de su fe y del evangelio. Sin embargo, no podemos llevar a nuestras pastorales, por ejemplo, a nuestras comunidades a confundirse y creer que somos trabajadores sociales, porque no es eso, ¿verdad? O que somos políticos, por ejemplo. Luego, Profesor. ¿sí, Minor? Bienvenido. Perdón, que gracias. Solo para decirle que, por ejemplo, los mismos trabajadores sociales, que bueno, que ahí deberíamos decir trabajadoras sociales, que son el 95% de las profesionales. Sí, eso he visto. A ellas les cuesta intervenir en las comunidades, porque por la misma condición de pobreza de la gente y acostumbrados a que los utilicen los políticos, no reciben ningún mensaje si no es por algo a cambio. ¿Verdad? Y eso se experimenta a nivel religioso también.
Sí. No hay que perderlo de vista. En el caso de la Universidad Landívar, yo tuve, cuando estaba preparando mi tesis o mi trabajo final de máster, fui a ver los trabajos que habían de la Universidad Landívar, ¿verdad? Entonces, dentro del tesario digital que ellos tienen, pues en trabajo social hay mucho que tiene que ver con pastorales sociales de Guatemala. Eh, sí es cierto que se dan esas objeciones, pero me ha llamado la atención muchas veces que a veces lo que hacen es ligarse a la parroquia más cercana al obispo o a la misma catedral del obispo, porque se da más en el interior esto de las trabajadoras sociales aportando dentro de la pastoral social, y normalmente pues sí trabajan mucho el tema de la pastoral de la mujer, hay una pastoral no me recuerdo, de la tierra, la pastoral de la tierra, de la infancia temprana, niñez temprana, algo así, no me recuerdo bien, de la primera infancia, es de la primera infancia. Entonces, normalmente ellas apoyan, pero sí es cierto de que a veces hay recelos, ¿verdad? Y podemos recordar que en las iglesias del interior de la República, pues sufrieron mucho. O sea, también tenemos que recordar que muchos de los mártires que tenemos de nuestro país, a nivel de catequistas y demás, que eran perseguidos solo por tener la Biblia o anunciar el Evangelio, pues sufrieron por el Evangelio. Entonces, muchas veces al promover estas cooperativas, un trabajo más humano, digno, colaborativo, promover la fraternidad, fueron perseguidos. Entonces, eso dejó una huella, dejó una herida. Y en eso tiene razón Minor, porque las personas a veces son recelosas o, tristemente, el gobierno las ha malcriado. Yo estaba viendo ahorita en Facebook, ayer me salió un recuerdo de hace unos años, cuando Sinibaldi, ¿verdad? Estaba promocionando esos sus vales de que les daba una lámina, una piocha y fertilizantes y le daban el voto, ¿verdad? Entonces, tristemente, también a las personas las pueden acostumbrar a ello, ¿verdad? Por eso normalmente Cáritas trabaja en esa perspectiva de que nosotros les damos una ayuda, pero también tienen que dar un aporte significativo para recibir la ayuda, o tienen que trabajar o tienen que hacer algo para que de alguna manera, pues simbólicamente, pues no sea que solo se les dé del todo el beneficio, sino que también ellos, en respeto a su dignidad, aporten también para tener ese beneficio, ¿verdad? Pero sí, toda la razón, Maino, toda la razón. Ah, perdón, me estaba saltando. Y tomar en cuenta su metodología, ¿verdad? En dos perspectivas. La metodología de la doctrina social de la Iglesia en cuanto a cómo es elaborada y el discernimiento que se da, ver, juzgar y actuar. Y luego, cómo hay una metodología también para su enseñanza y aprendizaje que podemos tomar en cuenta para poder enseñarla y difundirla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Podemos decirle a los alumnos cómo deben de ser leídas las encíclicas, ¿verdad? Como una respuesta a problemas históricos de lo que puede estar sucediendo en el país. De alguna manera, permítanme, voy a ver mis notas acá, como expresión del derecho de ver de la Iglesia, de presentarse, de pronunciarse sobre la realidad que se está dando, como fuentes de enseñanza de teología moral, como parte de un cuerpo de la tradición de la Iglesia, porque la doctrina social viene a ser también un cuerpo de esta tradición eclesial, como orientaciones para la solución de los problemas sociales, porque damos una propuesta de alguna manera que tal vez no sea la más técnica porque no somos economistas o politólogos, pero sí descubrimos las carencias que se dan en los distintos ámbitos y qué sugerencias nos pueden venir del Evangelio y la tradición. También como instrumentos al servicio de la evangelización, como tareas pastorales que responden a los signos de los tiempos y como una exposición de las exigencias sociales de la fe católica. Y eso es importante, porque hemos descubierto que nuestra fe tiene una exigencia social, hay una respuesta que dar a la sociedad. Entonces, pues estos son algunos de los puntos que tenemos que tomar en cuenta a nivel de estas reglas. Bueno, ahora, ¿apoyamos la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia? En las aportaciones de la pedagogía social, las corrientes actuales de la educación y los recursos de las tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza. ¿Cómo? Bueno, primero tomar en cuenta el principio de interés, despertar el interés. Recordarán ustedes la primera lección que teníamos con nosotros. Yo les
les preguntaba, ¿verdad? ¿Qué sabían ustedes de doctrina social de la iglesia y por qué había gente que se oponía obstáculos y refería a los distintos obstáculos? Entonces, de alguna manera es ir creando un poco en el alumno. Claro que hay que adecuar los temas según la edad y cómo abordarlo, pero crear el interés, ¿verdad? Si el alumno no tiene las preguntas o si la persona en la pastoral no tiene las preguntas, generar y desarrollar en ellos las preguntas que despierten el interés. Como puede ser, ¿verdad? Es justo que a nivel laboral, por ejemplo, el día de hoy, se extienda el horario laboral y la persona sea accesada en cualquier momento y no tenga derecho a la desconexión, ¿verdad? Como formas de ir haciendo que los alumnos vayan reflexionando y pensando en los derechos laborales y poder ir introduciendo las encíclicas sobre el tema del trabajo que desarrolló Juan Pablo II, por ejemplo. Otro principio, el principio de la experiencia, lo que ha pasado en la historia de nuestro país, por ejemplo, narrar lo que nosotros hemos visto o vivido o lo que recordamos, ¿verdad? Como de alguna manera vimos lo que sucedió con Monseñor Gerardi, ¿verdad? Cuando se estaba recuperando toda la memoria histórica de Guatemala. Entonces, poder ir refiriendo también cómo en el tiempo se va desarrollando esta doctrina y cómo vamos descubriendo que responde a necesidades reales, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Veíamos que el Papa Pío XI, si no me equivoco, parece que incluso se decía que había sido envenenado por Mussolini o por mandato de Mussolini por todas las denuncias que estaba haciendo y toda su acción en contra de estas dictaduras, ¿verdad? Luego, el principio de la crítica. Activar y educar la conciencia crítica a través de la investigación y acción, ¿verdad? Ir descubriendo, bueno, esto corresponde a nuestra realidad. ¿Qué tenemos en nuestra realidad? ¿Se recuerdan cuando hacíamos la etapa del ver la realidad y analizar la realidad de Guatemala y ver, bueno, cómo está nuestra realidad? ¿Realmente hay problemas sociales? ¿Hay problemas políticos? ¿Qué problemas tenemos? Llevar una noticia a los alumnos, discutir sobre ellas, hablarlas y ser ellos fundamento para poder hablar de la doctrina social de la iglesia. Entonces, se recuerdan que en algunas tareas incluso les ponía, ¿verdad? ¿Qué es lo positivo de esto? ¿Qué es lo negativo y qué es lo interesante? Porque también queremos despertar en el alumno no solo el que diga amén a la doctrina, sino que descubra, bueno, esto tiene positivo, esta perspectiva tal vez no estaba bien en ese momento, tal vez la iglesia después la mejora, tal vez, ¿verdad? Pero tiene algo positivo, puede haber algo negativo también, y puede haber algo de interesante, algo que nos ayude a reflexionar y a descubrir la buena nueva de Jesús en estas realidades. Luego, el principio de la comunidad, cómo es importante poder ir dialogando las situaciones juntos. Se recordarán que en otros momentos yo le podía pedir, por ejemplo, a Roberto que desde su perspectiva de la ingeniería nos hablara de los fundamentos. Les pedía también a Carmencita, a Reni y a Maynor que nos abordaran un poquito algunos temas desde su propia experiencia. Entonces, de alguna manera, aprovechar el grupo, aprovechar un poco la clase que tenemos, las distintas experiencias, formaciones, historias, familias y trabajos que tienen los mismos papás de los alumnos, en el caso de los alumnos en el colegio, para poder sacar información y utilizarla como una referencia para poder abordar estos temas. Otro punto sería el principio de la creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera nosotros queremos que el alumno también cree y de alguna manera, pues no solo reproduzcamos la información que tenemos, no solo sería copiar la doctrina social de la iglesia, sino de alguna manera crear, ¿verdad? Ustedes recordarán que ustedes hacían su cuadro sinóptico, hicieron sus presentaciones, hicieron su línea del tiempo, dicho sea de paso, que dio unas líneas del tiempo pues hermosísimas y que ya mero que les voy a escribir a algunos de ustedes para que me den permiso de utilizarla después, porque realmente, pues la creatividad, el ver cómo el ser humano puede crear algo nuevo, puede presentarlo de una forma distinta y puede tener una perspectiva distinta, pues yo creo que eso es valioso y eso tenemos que desarrollarlo en los alumnos también. Tristemente no estuvimos a nivel presencial y poder haber hecho otras cosas y haber trabajado en grupo y tener mucha mayor interacción, pero bueno, en esta situación que tuvimos, pues utilizar la creatividad, crear nuevos contextos y nuevas situaciones para trabajar. Luego, el principio de la educación, los pilares que nos decía Delors, ¿verdad? En 1999. El principio de la educación al final es retomar
de alguna manera este servicio que tiene la iglesia de una diaconía cultural, de colaborar en el diálogo fe y razón, fe y cultura, y ayudar a los alumnos a que aprendan a ser cristianos, que aprendan a valorar a la persona desde su realidad integral, desde todas sus dimensiones y de todo su ser. Aprender a aprender, ayudarle a los alumnos a descubrir qué estrategias les ayuden a sintetizar, a opinar, a conceptualizar, ¿verdad? A tener conceptos claros, el glosario que les proponía, ¿verdad? Desde el inicio del curso, para poner de alguna manera nosotros elaborar nuestra propia síntesis y descubrir que a través de estas actividades creando, aprendemos, ¿verdad? Otra, ya dijimos aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a conocer, ¿verdad? Conocer fuentes de información, conocer el DOCAT, conocer el compendio, conocer este libro de Educar en valores sociales y distintas fuentes de información que nos pueden servir, ir conociendo, ir moviéndonos a través de ellas, ¿verdad? El poder hacer el ensayo y participar en la conferencia, por ejemplo, ¿verdad? Es una forma de aprender cómo podemos conocer las cosas. Los videos que les mandaba de Room Report y demás nos ayudan a tener una idea de cómo conocer. Por ejemplo, con los alumnos se les podría poner incluso, algunas veces es sugerente, este apostolado de la oración del Papa. Los videos que se publican, ¿verdad? En YouTube. Entonces, esto nos puede servir también para tener perspectivas de cómo podemos ayudar a los alumnos a que ellos estén con esa idea presente y mantenerles esa idea presente de cómo pueden conocer. Les he mencionado ya 3 de los pilares, pero hay un pilar que normalmente, pues la educación ha olvidado de estos que propuso Delors, porque era aprender a ser, aprender a aprender, aprender a conocer, pero también existía aprender a estar juntos, a vivir en comunidad. Entonces, ¿cómo resolver conflictos? ¿Cómo vivir en comunidad? ¿Cómo ser tolerantes? Entonces, también tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que descubran también en su relación de grupo cómo respetarse entre ellos mismos, cómo respetar su dignidad, cómo reconocer que ellos también, el que más puede en un área de conocimiento de las clases, puede ayudar a otro, por ejemplo, principio de subsidiariedad, por ejemplo, cómo pueden ser solidarios entre ellos mismos y desde ahí ir concretando un poco, pues estos principios de la doctrina social de la iglesia, desde lo micro, para que después cuando salgan a la sociedad impacten a lo macro, ¿verdad? Luego, conjugamos el qué hacer de la didáctica, de la pedagogía y el método en la enseñanza de la doctrina social de la iglesia. Y aquí quisiera lanzarles la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes que son profesores en teología, los de tercer año ya van saliendo, los de segundo ya están en el ombligo, y los de primer año pues ya dieron un buen primer paso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la didáctica y la pedagogía? Esa sería mi primera pregunta a quien quiera aportar. Apocalipsis 8:1 dice, y hubo un silencio como de media hora. A ver, Licenciado, sí, la escucho. Es la ciencia de la educación y cuando se habla de pedagogía está enfocada más a niños. Ahora se le llama andragogía para el trabajo con adultos. Ok, Y dentro de la pedagogía se encuentra la didáctica, ok, que es la manera técnica para enseñar a través de métodos, estrategias y con los recursos que uno va a tener para facilitar la enseñanza interactiva. ok, muy bien, gracias, Minor. Sor Karina, ¿usted quería aportar algo, por favor? gracias, licenciado. Sí, conforme la didáctica, métodos, técnicas y todo para abordar los diferentes contenidos, la enseñanza hacia los alumnos. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quería aportar? Es que vi cuando activaron el micrófono, pero como escuché las 3 voces, entonces no sé quién era la otra persona. Bueno, entonces, ¿sí alguien activó? Vi que alguien activó, ¿no? Era yo, licenciado, pero ya Minor comentó lo que yo iba a comentar, que había una diferencia entre educar niños y educar a adultos. Adultos, exactamente. Y eso es bien importante tenerlo en mente cuando se está hablando de métodos de enseñanza y didáctica, porque no es lo mismo enseñar a un adulto que a un niño.
Claro, No porque solo el método, sino también la didáctica. Claro, porque en el caso de la andragogía tenemos que partir de la experiencia que tiene el alumno, que normalmente al ser adultos, pues tienen una experiencia de vida y ya conocen normalmente, tienen conocimientos previos, cosa que normalmente los adolescentes y los niños no tienen. También recordar de que aparte de eso es importante que ellos construyan, ¿verdad? Normalmente los adultos es mejor construir porque hay que reestructurar el mapa mental o el organizador mental que ya tienen sobre los distintos temas, ¿verdad? Como ya tienen estructurado el pensamiento y de alguna manera también cómo lograr que aporte a lo que ellos ya realizan. Normalmente el adulto ya tiene motivación en la andragogía, mientras que en el adolescente y el niño tenemos que suscitar la motivación, porque ellos no tienen esa motivación, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, tenemos que ir apoyando eso. Sí, gracias, Reni y Minor y Sor Karina. Entonces, como bien nos decían ustedes, cuando hablamos un poquito del tema de la pedagogía, estamos hablando más sobre la reflexión y fundamentación de las reglas de la educación y de la formación. Entonces, ahí empezamos a hablar de quién es el educador, quién es el educando. Estamos hablando de dónde viene la definición de educación, si es de exducere, sacar de dentro de alguien, o si viene de ducere, ¿verdad? Que es un poquito de la labor docente del que dice, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la relación entre ellos? Si hay que suscitar experiencias de aprendizaje, si hay que utilizar ciertas herramientas, ¿verdad? Esa es la pedagogía un poquito a nivel general, pero las herramientas en específico, la reflexión y fundamentación de las reglas de la enseñanza de aprendizaje es lo que abarca la didáctica, porque la didáctica es un poco abarcar el cómo, ¿verdad? Porque la pedagogía es qué quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué quiero hacer es educar, enseñar. Puede ser de una forma inductiva, de una forma deductiva, pero en la didáctica es el cómo puedo hacer esto, cómo debiera ser ese proceso de aprendizaje-enseñanza. Tengo que partir de los conocimientos previos, debo de presentar un índice, tienen que haber subtemas, deben de haber actividades en medio o en el transcurso de la sesión o de la unidad o de la secuencia didáctica, cómo debe ser la evaluación, etcétera, ¿verdad? Las formas en particular. Y luego el método y la técnica vienen a ser un poco distintos, pero más específicos, porque el método es un modo de proceder que tiene una lógica, ¿verdad? Es un proceder lógico en orden a un fin, a lograr un fin, el aprendizaje sobre un tema, ¿verdad? Y la técnica viene a ser más como que los instrumentos concretos y adecuados para trabajar y para abordar los temas, ¿verdad? Entonces, estamos entrando al ámbito de la educación, ¿verdad? Cómo ir conjugando la didáctica, el cómo, la pedagogía, el qué, y luego el método de la enseñanza que se está aplicando para poder enseñar a los alumnos, ¿verdad? Muy bien. Luego hablamos un poquito de que hacemos operativas nuestras opciones metodológicas, respondiendo a las preguntas que plantea todo proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué preguntas? Bueno, a nivel de elementos de finalidad. ¿Para qué aprender la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo o finalidad que se persigue con su estudio, con su difusión y con su enseñanza? Pues ya descubrimos de que era el rol de los laicos, porque al final la doctrina social de la Iglesia habla sobre nuestro rol en el ámbito social y es para que nosotros actuemos y hagamos vida y nuestra vida sea ese evangelio social, se viva ese evangelio social. Luego, a nivel de los elementos protagonistas, ¿a quién? ¿Quién es el destinatario? ¿Es el alumno? ¿Es el joven de la pastoral? ¿Es un adulto? ¿Es un obrero? En otros casos, si es un seminarista, si es un universitario, si es un empresario, si es un político, según quién sea el protagonista, así tenemos que ir adecuando el proceso y nuestras opciones. ¿Por quién, verdad? Si es un profesor, si es un formador, si es un agente de pastoral, si es un catequista quien enseña, de acuerdo a quien enseña, así se tiene que adecuar, ¿verdad? Por eso ustedes llevaban metodología catequística, porque si fuera hablar de pastoral social, hablar de doctrina social de la iglesia dentro del medio de la pastoral o de la catequesis, pues habría que adecuarlo según dónde estamos ubicados. En este sentido, también una sugerencia para quienes trabajan en
catequesis de confirmación. Toda catequesis de confirmación, al terminar, debiera de hacer el nexo con la pastoral juvenil. Y en la pastoral juvenil, los jóvenes que están en pastoral deberían de tener la posibilidad de ver las distintas pastorales y que les cuenten de qué tratan. Porque a veces la gente se entera hasta que lo van viendo en las parroquias ya en acción, ¿verdad? Pero lo ideal sería que tengan una inducción a todas las áreas que pueden haber de trabajo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces es bueno que también se presente ahí la pastoral social y la doctrina social de la iglesia. Luego, a nivel de los elementos ejes del proceso. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar y qué tanto vamos a profundizar? Con ustedes profundizamos hasta un cierto punto. Alumnos de un seminario deberían de profundizar mucho más en el tema de las encíclicas y en los temas teológicos y filosóficos. Ahora bien, los jóvenes que están en educación media, si están en bachillerato, como varios de ustedes que ya me entregaron el trabajo de los contenidos declarativos, vieron de que no podemos abordar ciertos temas en sexto primaria, porque el alumno no está preparado. No podemos profundizar tanto. Podemos hablar más de Jesús, de su actuar, introducir a nivel general cuáles son los principios y valores de la doctrina social de la iglesia, pero tal vez no entrar a ejemplificarlos y detallarlos tanto. Cosa que sí se puede hacer en tercero básico o en cuarto bachillerato. O, por ejemplo, hablar de Monseñor Gerardi, de Monseñor Próspero Penados y de la pastoral social. Tal vez no lo podemos hablar en primero básico, pero en quinto bachillerato sí. Al igual que la pastoral social y cómo integrarnos y qué hace. Entonces, descubrir de alguna manera que también hay un proceso, ¿verdad? En ese sentido, y qué contenidos vamos a elegir según el ámbito en que estamos. Y así lo vamos a desarrollar. No vamos a desarrollar la misma profundidad que tuvimos en este curso, por ejemplo. ¿Cómo? Elementos, ejes del proceso también sería el cómo. ¿Qué metodología se conjuga, logra conjugar la didáctica y la pedagogía, como decían Reni y Minor, ¿verdad? No va a ser lo mismo un proceso de educación en sexto primaria, donde pues el niño es más voluntarioso, se pueden hacer actividades diversas, a estar con alumnos de segundo básico, que normalmente ellos tienen pues un poquito de más perecilla, necesitan un poquito de más movimiento, hay que trabajar más en grupos porque a ellos les gusta trabajar en grupos, tener un lenguaje juvenil con ellos también, porque si no también no hayan una empatía con nosotros, sino que nos ven como la figura de autoridad ante la cual normalmente el joven está buscando revelarse porque necesita autoafirmar su personalidad. Entonces, cómo ir conjugando de alguna manera, de acuerdo a las edades y los contextos, pues ese método que vamos a ir aplicando. Cómo aplicar el ver, juzgar y actuar también. O el que les decía la vez anterior, ¿verdad? Que tenemos la pregunta, un poco la buena nueva y luego la respuesta. Darle una respuesta o a la gente de pastoral que él dé una respuesta ante lo que le proponemos, porque les hacemos preguntarse sobre cómo el evangelio debiera de iluminar el trabajo. ¿Qué piensan, verdad? Y van aportando todos. Y luego, bueno, la iglesia dice esto. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Esta va a ser la respuesta del alumno o de la gente de pastoral. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a concretar? Luego, elementos contextualizadores. ¿En dónde? No es lo mismo hablar de doctrina social de la iglesia en la parroquia, en un colegio, en un movimiento, en una universidad, en un centro superior, en una organización social, en una ONG, etcétera, ¿verdad? También tomar en cuenta cuándo, ¿verdad? Porque no es lo mismo los tiempos que tiene un alumno en el colegio para ir conociendo la doctrina social de la iglesia y los periodos disponibles y las distintas temáticas que hay que abarcar, que ya en los ámbitos pastorales, si es en la pastoral global de conjunto o si es en la pastoral específica social que tiene como tarea el estarse formando más aún a profundidad en la doctrina social. Y luego, ¿qué medios? ¿Qué recursos tenemos? Personales y materiales, parroquiales también, si hay un salón donde podamos trabajar, si hay un parque donde podamos estar, no sé, distintos espacios, ¿verdad? Si se realizan casas, ¿verdad? Si tenemos alguna plataforma educativa virtual disponible, gratuita, si la parroquia tiene algún medio que podamos aprovechar, si tiene el Facebook de la parroquia para hacer un stream de una capacitación o una formación,
ahorita ustedes, ¿verdad? Poder utilizar Google Meet también, ¿verdad? Para ir formando también a los agentes de pastoral. Entonces, ¿qué medios, qué tecnologías tenemos? ¿Cuáles conocemos? Ya sabemos que es un Kahoot, ya sabemos que es un Poll Everywhere que yo les ponía acá, por ejemplo, ¿verdad? Saben utilizar Jamboard y otras plataformas y herramientas y recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacarles provecho? Entonces, con eso cerramos un poquito el tema de la doctrina social de la Iglesia y su enseñanza, sobre todo en el ámbito de educación, ¿verdad? Pero también aplica para la pastoral. No sé si en este contexto, pues quisieran plantear preguntas, comentarios, observaciones, no sé, ¿verdad? Todo enriquece. Una pregunta, licenciado. Sí, José Roberto. Sí, le digo esto porque no sé, no tengo mucha experiencia en otras iglesias, pero pues en lo que me corresponde a mi parroquia, yo lo que sí veo es que en primer lugar hay una gran pero profunda ignorancia, lo era también en mí, sobre la doctrina social de la iglesia. Y por lo mismo, no sé si será que los sacerdotes no les dan mucho sobre ello o no los hacen resaltar esa importancia de la doctrina social. ¿Cómo podría hacer yo para con pues el párroco de mi iglesia, él se interese porque uno pueda proporcionar ese tipo de enseñanza? Porque en realidad parece como que a ellos no les interesara mucho que uno pues diera esos conocimientos. A ellos se concretan más al aspecto sacramental que a otro tipo de formación. Quizás tratando de responderle desde 3 puntos, ¿verdad? Primera perspectiva, los sacerdotes, pues su función es litúrgica. Entonces sí, también tienen la formación de enseñar también dentro de la parroquia y demás, o de transmitir la fe, pero esta área del campo social nos compete más a nosotros. Mi sugerencia, esa como una primera perspectiva, mi sugerencia, esta sería la segunda perspectiva, es cómo lograr crear la inquietud para tener una respuesta del Evangelio a las realidades que estén viviendo socialmente en su parroquia y en nuestra diócesis, y lograr que su mismo grupo, usted me comentaba que estaba dentro de la pastoral de la salud, si no me equivoco. Entonces, sí, ¿verdad? Era esa la pastoral, ¿verdad, José Roberto? Correcto, así es, y precisamente esa era mi inquietud porque hay unas enormes necesidades realmente en las comunidades aledañas a nuestra parroquia. Claro, entonces de alguna manera, ¿cómo suscitar y hacer que el grupo se pregunte? Miren, la doctrina social de la iglesia habla en Pastor Bonus, ahorita que acaba de salir este documento, Pastor Bonus, habla sobre cómo debemos de tratar a los enfermos, desde el ámbito de la salud, por ejemplo, cómo se le debe tratar dignamente desde una perspectiva de bioética al cristiano o a la persona. Entonces, ¿por qué no lo leemos? ¿O qué piensan si le pedimos al Padre que nos dé unos temas de esto y demás? Pero es como, yo creo que es más fácil mover el hormiguero y que el hormiguero llegue a la fruta que lograr que una hormiga traiga la fruta al hormiguero. Siento yo, ¿verdad? Normalmente es un poquito más complicado. Y luego los sacerdotes reciben un curso de doctrina social de la iglesia. Eh, Cada seminario, según las perspectivas que tenga el obispo, que es el responsable de la formación de sus sacerdotes, elige o toma en cuenta qué nivel de profundización le quiere dar a estos temas. Guatemala tiene la dicha de que la sensibilidad hacia los temas sociales desde Próspero Penados del Barrio es más fuerte, pero hay otras diócesis en Centroamérica que tal vez no tienen tanta sensibilidad hasta este tema. Entonces, si ellos tienen formación, a veces la ignorancia dentro de este tema interdisciplinar, si ellos no han tenido una formación más profunda, les es difícil, ¿verdad? Porque a veces, ¿cómo voy a meterme a hablar de economía, dirá el sacerdote, o de política, cuando yo, fuera de lo que leí de un documento social o de la Rerum Novarum o algo así, fuera de eso no tengo otra perspectiva? Y a veces también, como ejercen el servicio o el ministerio ante la parroquia, a veces no quieren, o la tendencia es no presentarse vulnerable, no reconocer la propia ignorancia, que es algo muy humano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso decía yo, cómo ayudarles a crear la oportunidad para que ellos profundicen en esto. Hay párrocos también que son, o sea, ellos solo están esperando la oportunidad de que alguien les diga para hacerlo. Con otros es más difícil y implicará una labor de hormiga de irlo haciendo, pues poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. No sé qué piensan los demás compañeros para apoyar a José Roberto.
Yo pienso que depende del lugar, porque, por ejemplo, en las áreas rurales, los Ujú. sacerdotes se comprometen más a nivel comunitario porque ellos viven de cerca la pobreza Exacto. e intervienen, ¿verdad? Y yo siento que también la guerra civil que vivimos marcó demasiado. Sí. A los mismos sacerdotes, muchos de ellos murieron. El padre Hermógenes, imagínense, por Ujú. pelear por el agua de la comunidad, lo mataron, Exacto. entre otras cosas. Yo siento que existe eso todavía como secuela, pero yo miro a los sacerdotes urbanos, realmente yo no sé, lo desconozco porque en las iglesias donde yo he estado se quejan que no hay gente laica trabajando con ellos y que solo ellos no pueden Ujú. y bueno, ellos están en el mundo urbano, andan en auto, usan tarjetas de crédito Ujú. y bueno, eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero yo siento que sí hace falta que se involucren porque mire, aunque nosotros ahora, ¿verdad? Sabemos cuál es el papel de los Ujú. laicos, eh, siempre siguen manejando, los sacerdotes manejan su jerarquía Es y el el pastor. respeto de la Ujú. gente, ¿verdad? Exacto. Pero yo creo que al ver la pobreza y no querer involucrarse uno, no está en su carrera correcta. Sí, y como decía alguno de ustedes cuando hablábamos un poquito de las realidades de sus parroquias, o sea, aunque estamos en la ciudad, yo creo que usted, Minor, y otras compañeras lo mencionaban, o sea, hay muchas mujeres que están en situación de prostitución en la zona 1, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos niños hay por la limonada, ¿verdad? En situaciones de hacinamiento, en situaciones de riesgo social, los niños en la calle, aparte de los niños de la calle, ¿verdad? Entonces, las maras, o sea, tenemos tantas situaciones a nivel de preventividad y de reactividad que tenemos que tener, que en principio los párrocos deben de responder a estas áreas. O sea, la pastoral social debe de existir y yo creo que de alguna manera Monseñor Bian estaba empujando a nivel a esa nueva redacción del nuevo plan de la arquidiócesis para que pues abarcáramos más áreas, ¿verdad? Falta mucho, falta mucho. Pero yo, José Roberto, le animo, ¿verdad? Yo creo que la instancia mejor es partir de abajo. Correcto. Sí, también le quería decir, hablando de lo de Minor, Sí, en sí. realidad también ellos son misioneros del Sagrado Corazón y sí trabajan, o sea, Tienen se más nota sensibilidad. pues la actividad de ellos, tanto así que precisamente tenían programado para el próximo mes, pero ahora se prolongó para el mes de abril la beatificación de 7 personas, 3 misioneros y 7 catequistas que allá en Quiché, en el Claro. templo, creo que Gilberto estará también enterado de ello. Sí, sí, Ellos sí. trabajan, se nota que ellos se esfuerzan por hacer las cosas, pero siento como que ese es lo que usted estaba explicando hace un momento y por eso era mi inquietud, el Ujú. fundamento, la base, el conocimiento de la doctrina social, parece que eso es lo que lo ignora. O sea, la aplican, pero como que no se da el conocimiento o algo así, no sé explicarlo, pero es una Sí, sí, forma sí. como siento que lo práctico está, pero lo teórico lo hicimos a un lado. Sí, por ejemplo, especialistas en doctrina social de la Iglesia en Guatemala, hasta donde yo sé, habemos dos. Un sacerdote que creo que es capuchino, que también estudió la maestría que yo tomé, y un servidor, que yo sepa, ¿verdad? Después, normalmente los teólogos sistemáticos, los que dan dogmática, dan los temas de doctrina social de la Iglesia. Entonces, también eso nos dice un poquito de que pues si no tenemos una formación más profunda, pues pueden haber sacerdotes que tienen buena voluntad y los ponen a leer el DOCAT, ¿verdad? Y el DOCAT, no, perdón, el compendio, ¿verdad? Pero el compendio, pues es uno de los tantos documentos de la doctrina y la doctrina social de la Iglesia tiene una gran riqueza que darse a conocer, ¿verdad? Y sí, o sea, en ese sentido, pues nos falta formación, pero hoy, con todos los medios que tenemos con el Internet, no hay excusas, pues, o sea, ellos también pueden investigar y nosotros tenemos que ver si el sacerdote cojea información de doctrina social de la iglesia, yo puedo. O sea, decir, yo doy el paso al frente y yo le apoyo con esto, pero si me deja, mire, y si quiere yo le muestro el texto que voy a redactar o estos temas, ya llevarle el plan. Mire, yo quiero abordar, en vez de que sean los contenidos declarativos para dar en un colegio, dice, mire, estos son mis temas para la pastoral social que yo quisiera ayudar, no sé, cada 15 días, no sé qué le parece, padre. Entonces ya hay una propuesta. Entonces, como decían, ¿verdad? Hay veces, yo recuerdo que cuando estuve en Santo Domingo, en un ámbito pastoral, a mí me decía el líder de la pastoral, ¿verdad? A mí, y le decía a todos los que estábamos ahí, a mí no me traigan problemas, tráiganme soluciones. Ah,
padres, que aquí no tenemos pastoral social. No es lo mismo llegar así a decir, padre, mire, yo aprendí sobre pastoral social y yo tengo pensado hacer esto. ¿Qué piensa usted? Entonces, tal vez así logramos que se animen, ¿verdad? Yo creo que es la mejor forma, ¿verdad? Para que ellos también no sientan, primero que no sientan invasión y que se sientan que uno quiere aportar, que uno quiere trabajar, ¿verdad? Echarles el hombro, ¿verdad? Que ellos necesitan apoyo también. Ok, gracias, licenciado. Claro, Roberto. Maestro, pero están ahora las redes sociales y el canal arquidiocesano como para hacer más amplio, ¿verdad? El mensaje. ¿Sí? Exactamente. O sea, tenemos que buscar los medios de difusión. ¿Se acuerdan que yo les decía, hagamos los videos de las presentaciones y todo y dejémoslos públicos para que haya acceso? Si ustedes ponen doctrina social de la iglesia, el año pasado yo ponía doctrina social de la iglesia, casi no había nada. Este año lo puse y obviamente como las universidades, las pastorales y todo se cerraron, tuvieron que generar. Entonces ya hay más videos y demás. Entonces hay que difundir, hay que dar a conocer. Y pues ahí está nuestra responsabilidad, ¿verdad? Yo al menos estoy tratando con las clases que les iba dando a ustedes y que ya traía de antes, voy a ir redactando mi libro que pienso a su momento publicar y a la vez pienso hacer otras publicaciones más pastorales para poder ir difundiendo todo esto, ¿verdad? Las infografías que ustedes hicieron, publíquenlas en Facebook, difúndalas, o sea, ayudemos a que la gente conozca todo esto. Está más a la mano la evangelización, ¿verdad? Y los nuevos medios nos permiten evangelizar mejor y tener un mayor impacto. Entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Si otros lo aprovechan para cosas que no sirven, para el licor y otras cosas, aprovechémoslas para el evangelio. Para eso están, hay que aprovecharlas. Licenciado. Sí, le escucho, Heriberto. Yo siento también un poquito referente a lo que exponía Roberto, que también ya en el caso de que nosotros ya tenemos un perfil, digamos, y una recta conciencia de lo que es doctrina social de la iglesia, hay grupos que resurgen en las parroquias, que lastimosamente hay gente que llega a integrar un grupo, pero no es consciente de su labor que tiene que dar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tenemos a Roberto que trabaja en una pastoral de salud, que es parte de este labor pastoral, ¿verdad? Más directo. Entonces hay gente que está como dando un servicio y no sabe su labor que tiene que ejercer. Y yo creo que para esto estamos nosotros, para orientar también, ¿verdad? Porque no podemos decir el padre lo sabe todo y no quiere hacerlo, ¿verdad? Sino que muchas veces, como usted decía, el sacerdote más se enfoca en la vida sacramental, ¿verdad? Porque hay parroquias exigentemente en este ámbito. Entonces yo creo que nosotros debemos de enfocarnos y promover también, porque me he encontrado con casos que gente que no quiere integrar una pastoral social porque dicen no tengo dinero, porque ahí solo pisto piden, ¿verdad? Entonces yo creo que es buscar estrategias también, cómo promover y decirle a la gente, la pastoral social no es solo de que ustedes, sino también, en verdad, una formación justa. Claro, exacto, exacto. No se pudo haber dicho mejor, Heriberto, no se pudo haber dicho mejor. Muy bien. Si no hay ninguna observación más, entonces ya para cerrar, una breve nota, breves observaciones sobre la promoción humana y el desarrollo humano integral, que lo escuchamos más ahora con el Papa Francisco. Entonces, primero, cuando se habla del ser humano y se habla de cómo restituir esta dignidad, pues nosotros mirábamos que en la pastoral social, incluso en su historia, antes respondía a la necesidad de alimentación, ¿verdad? A necesidad de una casa o de un lugar o de un hospicio, ¿verdad? O un lugar donde puedan estar los niños y crecer los niños, ¿verdad? Entonces, se quedaba de alguna manera, de acuerdo a la pirámide de Maslow, en la base. Entonces, el subsanar las necesidades y el desarrollo de la persona o el cuidado de la persona se reducía a eso. Pero Maslow, al hacer este triángulo, ¿verdad?, nos da a entender los distintos niveles de las necesidades. Y esta es una primera perspectiva, ¿verdad?, que se fue descubriendo que el ser humano tiene distintas necesidades que hay que subsanar. Entonces, por eso las pastorales también y la doctrina social de la iglesia busca responder a que se llenen esas necesidades, ¿verdad? Necesidades que hay de seguridad, ¿verdad? De empleo, de recursos, de una vida moral, de salud, de una vida familiar, de la propiedad privada, pero también de afiliación, ¿verdad? De amistad,
de afecto, de intimidad con la pareja. Por eso existe también doctrina social de la iglesia en torno a la familia y la realidad familiar. De reconocimiento, ¿verdad? De confianza, de respeto, de éxito, de desarrollo humano y profesional. Y luego de resolver problemas, de aceptar hechos, falta de prejuicios, espontaneidad, creatividad, moralidad. Entonces, digamos, hay muchos niveles, que este es el de autorrealización, que de alguna manera el ser humano tiene necesidad y hay que subsanar. Entonces, digamos, muchas ONGs y pastorales empezaron a trabajar en estas, ¿verdad? Entre más se va subiendo a los distintos niveles, así también se le va aportando al desarrollo de la persona. Ahora bien, con llenar estas necesidades no logramos el desarrollo completo integral de la persona. Doyle y Do y las necesidades intermedias, ¿verdad? Ellos plantean que existen también necesidades intermedias que nos ayudan a descubrir cuál puede ser la labor de una pastoral social o de una ONG de inspiración cristiana o de una formación o práctica pastoral en estos medios, ¿verdad? Entonces dice que además de las necesidades básicas que normalmente ellos reducen a nivel de básico, las de salud y de autonomía, dicen que hay necesidades intermedias. No es solo que la persona pues reciba alimentos, sino que reciba alimentos adecuados y agua limpia, por ejemplo. Un alojamiento adecuado para su protección. Un ambiente de trabajo sin riesgos. Un medio físico sin riesgos. Una atención sanitaria adecuada. Una seguridad en la infancia. Relaciones primarias de la familia, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos del impacto que tiene si un niño desde el vientre materno es querido o si es repudiado, ¿verdad? Si es visto como una maldición. Entonces, todo eso el niño, ¿verdad? Todas las hormonas que genera la mamá, todos los sentimientos, la criatura lo va recibiendo desde el vientre. Entonces, el niño necesita relaciones primarias significativas de amor, seguridad física, ¿verdad? También, ¿verdad? Que pueda cuidársele y que se le cuide la integridad, ¿verdad? Que tenga también el debido pudor. Seguridad económica, también. El que tenga la posibilidad de tener un trabajo para sostener a su familia. Una enseñanza adecuada, ¿verdad? No una enseñanza que sea limosna y dar mínimos, sino una enseñanza de buscar máximos para la persona. Seguridad en el control de la natalidad, del embarazo y el parto. Entonces ellos mencionan todas estas otras necesidades que nos abren un poco más la perspectiva a que, bueno, ¿qué necesitan las personas? ¿Y qué podemos darles? ¿Y cómo la pastoral social puede abarcar estas áreas? O sea, se ha sido consciente de la pastoral de la primera infancia y la necesidad de acompañar y educar a las mamás. En Radio María incluso hay un programa sobre ello. Entonces, la conveniencia que se conozcan esto, las etapas que se viven en el embarazo y en el post-embarazo, ya el nacimiento del niño, cómo ayudarle a desarrollarse, saber que en los primeros 5 años de vida el niño desarrolla un 80% de las conexiones neuronales que van a determinar su aprendizaje posterior, la alimentación que necesita para que esas conexiones se desarrollen bien y que su cuerpo y su mente se desarrolle bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ellos nos despiertan esto y es un paso más en el descubrir ese desarrollo, ¿verdad? Después, Max Neff presenta esta matriz, ¿verdad? Y él habla de otras necesidades, ¿verdad? Según una axiología, un orden o una tipología que él propone y según distintas categorías existenciales, ¿verdad? Desde el ser, tener, hacer y de las relaciones. Y luego las categorías, ¿verdad? Subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, creación, recreo, ocio, identidad y libertad. Tal vez en este sentido, quisiera tal vez para la primera columna de la base, la primera fila, perdón, si Claudia nos puede ayudar a leer el de la libertad, por favor, si es tan amable. No sé si me escucha Claudia Arango. No le escucho. Perdón, licenciado, es que siempre me da un poquito de problema el micrófono, pero sí, un momentito. Vale, no hay problema. Me decía el licenciado, ¿dónde? Si quiere, mejor empecemos de donde dice subsistencia. Toda esa fila del 1 al 4.
salud física en el ser, salud física. Ay, no, perdón, licenciado, es que fíjese que la letra no mucho legible, está muy pequeña, tal vez otra persona me ayude. Vale, no hay problema. No se puede leer bien. Más los que tenemos mala vista. Axel, ¿será que me puedes ayudar aquí? Vamos a ver. Vamos a ver si Axel anda por ahí. ¿Dónde está el punto? Sí, aquí. Voy a ver si logro. Vamos a ver, subsistencia, dice, ¿verdad? Y después dice salud física, salud mental, hijo, ahí después no puedo leer, es... Si quieres, esa última. No hay problema, no hay problema. Voy yo. Sentido del humor. Luego tenemos alimentos, gracias Axel. En el tener alimentos, cobijo, trabajo. En el hacer, alimentarse, procrear, descansar, trabajar. Y luego, en las relaciones, el entorno vital, el marco social. Luego, el nivel de la protección, adaptabilidad, autonomía, equilibrio a nivel del ser. En el tener, sistemas de seguros de seguridad social, sistemas sanitarios, familia, trabajo. En el hacer, cooperar, prevenir, planificar y ayudar. En relaciones, espacio vital, entorno social, vivienda. A nivel de afecto, ¿verdad? Autoestima, que sea valorada la persona. Generosidad, pasión, sensualidad, menciona ahí, humor, solidaridad. En el tener, amistades, relaciones familiares, relaciones con la naturaleza. En el hacer, pues ya habla sobre hacer el amor, acariciar, expresar emociones, compartir, apreciar. En las relaciones, vida privada, intimidad, hogar, espacios de unión entre personas. Comprensión, la conciencia crítica, receptividad, curiosidad, disciplina, intuición, bueno, etcétera, ¿verdad? Y entonces, digamos, lo que nos hace a esto consciente es de que hay muchas más necesidades que es la sola alimentación de la persona. Obviamente, pues tal vez la iglesia no puede subsanar todas, y como yo les decía, muchas veces la iglesia realiza acciones de sustitución, ¿verdad? Pero no quiere decir que no podamos buscar ese desarrollo integral de la persona. Después, Martha Nussbaum habla de la teoría de las capacidades, ¿verdad? Desarrollar capacidades en la persona, capacidad en la vida, ¿verdad? Llegar a un término de una vida normal, no morir de forma prematura. Salud física para poder mantener una buena salud. Integridad física, poder desplazarse libremente, estar protegido de ataques violentos. Sentidos, imaginación y pensamiento, poder utilizar los sentidos, la imaginación y el pensamiento de manera humana, de una forma cultivada y formada, poder usar los pensamientos en contextos de libertad de expresión. Emociones, poder sentir apego por cosas y personas. Razón práctica, poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente. De afiliación, participación social, pertenencia a redes sociales primarias y políticas, reconocimiento social. Otras especies, vivir una relación próxima y respetuosa con otras especies y con el mundo natural. El juego, poder disfrutar de actividades recreativas. Control sobre el propio entorno, formar parte efectiva de las decisiones políticas. Bueno, todas estas son distintas necesidades que de alguna manera hemos de buscar. Si queremos el desarrollo integral y la promoción humana, tenemos que irnos por tratar de ir alcanzando todos esos espacios que implican realización humana y que, como muchas veces nos recuerda Minor en clase, pues no debe ser reducido a una élite. Deben de ser necesidades subsanadas para la mayoría de la población. Claro que es difícil, claro que a veces pues no se logra, ¿verdad? Pero tenemos que luchar y aportar, dar nuestro granito de arena, como decía la Madre Teresa, o sea, no existiría el mar sin nuestra gota de agua, entonces tenemos que dar nuestro aporte en esto. Bueno, ¿y qué dice la doctrina social de la Iglesia en torno a la promoción de ese desarrollo humano integral? Bueno, con Rerum Novarum, él fue el primer paso para hablar de la promoción humana. No explícitamente, pero sí estaba dentro. ¿Qué decía? Pues de alguna manera se abordó la cuestión obrera porque se quería dignificar, o sea, no horarios extremadamente extensos de trabajo, donde los niños de 10 años estaban siendo explotados, ¿no? De alguna manera se quería hacer una propuesta desde la doctrina social de la Iglesia de cómo debería ser el desarrollo de la sociedad.
Luego, Populorum Progressio con Pablo VI, pues estamos en todas las teorías del desarrollo y se hace evidente el subdesarrollo, ¿verdad? El mundo o la concepción del mundo se va mundializando, ¿verdad? Se va descubriendo toda la realidad del mundo y del desarrollo de ciertos países y la brecha que hay con otros países que no llegan, ¿verdad? Empieza esa visión de tercermundista, ¿verdad? Del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el Papa y la Iglesia, ante ver esa inequidad, levanta la voz y habla sobre la necesidad de fomentar el progreso de los pueblos subdesarrollados y promocionar la subsidiariedad que deben de ejercer los estados en desarrollo en torno a los estados en subdesarrollo, ¿verdad? ¿Cómo apoyarles a lograr ese desarrollo también? Luego, Caritas in Veritate y Laudato Si también, o sea, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco, hablan de la globalización y de la antropología del desarrollo. Entonces aquí lo que se habla es que este desarrollo pues no es el desarrollo de unos grupos, sino que al final lo que se quiere es el desarrollo del ser humano y desarrollo de todos los hombres y de todo hombre. Que si verdaderamente hablamos de desarrollo, no es desarrollo de una empresa, es un desarrollo humano. Lo que se quiere es la mejora de la humanidad. Y luego con Laudato Si en específico con Francisco, hablamos más de los límites del planeta y el cuidado de la creación, ¿verdad? Es necesario no solo pensar en el desarrollo del ser humano y que él explote la creación y la violente, sino que también cuide de la creación, se desarrolle también el planeta, pero también recordar que tampoco podemos caer en pensar en el desarrollo de la creación y volvernos ecologistas al grado que se cuida más la creación y se olvida al ser humano, ¿verdad? Hacen 1000 posts, ¿verdad? O le dan 1000 likes y denuncian una noticia de un maltrato de un animal, pero a un hombre que está en la calle o una mujer que está siendo víctima de trata de blancas no es noticia para ellos. Entonces tampoco, ¿verdad? El desarrollo también es un desarrollo humano y el ser humano debe de cuidar de esta creación y promover el desarrollo de la creación, pero van unidas y el desarrollo va unido al ser humano. Entonces, esto es lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Esta es la propuesta del desarrollo. Profesor. Sí, Minor. Que en cuanto a llamarnos tercer mundo, creo que todos aceptamos así como calladamente que sí somos parte del tercer mundo, dichosos los del primer mundo, los del segundo son los socialistas, pero realmente en un país como el nuestro o México, por decirle en vías de desarrollo, hay lugares que son más del primer mundo que saber de dónde, así lo queremos ver así. Sí. Vamos a la zona 15, zona 10 y qué sé yo, carretera, dicen ahora, ya no terminan de decir. Yo les digo carretera Barberena o carretera Jutiapa, ¿verdad? Claro. Existe la riqueza en un país pobre y existe pobreza en un país rico. Entonces, mucho cuidado con caer en eso, ¿verdad? Así tan general, porque perdemos de vista lo que sucede internamente. Sí, tal vez porque si recordamos lo que se estaba mencionando es la perspectiva del desarrollo y cómo el desarrollo integra muchas cosas y cómo en la época de Populorum Progressio surgió toda esta perspectiva del desarrollo y del subdesarrollo en los 80s, como usted recordará, incluso creo que a nivel de historia de Guatemala, ¿verdad? Están los años perdidos y las teorías desarrollistas en esa época, ¿verdad? Según lo que yo recuerdo. Entonces, me refiero más a eso, ¿verdad? Y que sí, obviamente, pues hay inequidad en las distintas sociedades y hay distintos paradigmas, tiene razón, o sea, hay distintos approaches o acercamientos que podemos tener para leer la realidad y descubrir que esa inequidad no solo es a nivel macro, internacional, sino a nivel micro también, de nuestras pequeñas sociedades, comunidades y barrios, ¿verdad? Entonces, para terminar, recordar estas palabras de Evangelii Gaudium, ¿verdad? Recuérdense que el capítulo 4 que yo les recordaba y que les recomendaba leer, al igual que el primero, pero sobre todo el cuarto, aborda todo esta dimensión de la dimensión social del Evangelio. Y nos dice el Papa Francisco, una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo,
de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Por eso ponía esta imagen del Papa Francisco cuando él pues comía con gente de alguna manera que estaba en las calles de Roma, ¿verdad? En una relación de horizontalidad, de compartir, de estar, no solo de darles algo, sino estar con ellos, interesarse por lo que ellos quieren, por sus sueños, por sus deseos, ¿verdad? Entonces, es unirnos al sueño que tiene Dios para el ser humano. Pues yo creo que con esto, pues podríamos dar por concluido nuestro curso. Yo, pues, mi planificación original era más presencial, ha sufrido muchos cambios, obviamente. Sé que para todos fue distinto en distintas formas. De hecho, este año ha sido un reto para todos a nivel humano. Yo les pido disculpas si en algún momento pues no fui paciente, no escuché, si no les apoyé más, hubiese querido hacer más. Traté de aplicar ahí sí que mi creatividad y mis ideas para poderles acompañar en este tema. Espero haber hecho un buen acompañamiento para que ustedes aprendieran un poco de la doctrina social de la iglesia. Y pues confiamos en Dios de que la semilla que queda sembrada, pues el Señor la irá haciendo dar frutos, ¿verdad? Entonces, pues eso, más que todo eso, darles las gracias. Y pues ya en principio tenemos, creo yo, si no me equivoco, tenemos hasta mañana, creo, para la tarea de lo de los contenidos declarativos. ¿Así habíamos quedado o hasta la siguiente semana? ¿Me recuerdan ustedes, por favor? Para el 13, profesor. Para el 13, ok. Y Pero el aula virtual dice 8. lo voy a corregir, por eso les estaba también, quería corroborar eso, entonces voy a ponerlo para el 13, lo voy a corregir hoy, ahorita al terminar la clase, y luego también recordarles, ¿verdad? Ahorita lo que nos queda, el examen de nosotros va a ser el 21. Entonces, el 21, pues es el día del examen, es el día del examen. Pero ustedes saben de que ustedes ya tienen 2 proyectos, ese es su examen, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? El portafolio y realizar también el glosario. Por favor, los términos repetidos yo los voy a ignorar. Voy a tomar en cuenta el primero que se puso, ¿verdad? Si escribimos el Doctrina Social de la Iglesia ya estaba, pues no aplica. Entonces, solo recordarles eso. Y luego, proponerles, ¿verdad? Pues no sé qué piensen ustedes. Esta es una propuesta. Siempre al finalizar el curso, ya con la evaluación, yo el día de la evaluación sí les voy a pedir su asistencia, sobre todo para que realicemos una evaluación metacognitiva, ¿verdad? Un reflexionar y evaluar el proceso de aprendizaje, no contenidos, sino qué aprendimos, cómo lo aprendimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir un cuestionario y vamos a compartir esa información. Y luego quería proponerles, ¿verdad? Tengo como 3 o 4 escenarios posibles que quisiera poner a votación con ustedes, darles variedad para que ustedes elijan. Primera opción para ese día. Podemos profundizar algún tema que ustedes quisieran profundizar, ¿verdad? Teníamos el de la espiritualidad social, no se abordó, el de la nueva evangelización, no nos dio tiempo, el de la movilidad humana tampoco. Entonces, bueno, esos son temas. Otra opción. Acaba de salir un documental del Papa que está siendo muy famoso, ¿verdad? Que está en Netflix. Lo podemos ver juntos y reflexionar. También está esta película de los 2 papas, que si no la han visto, tal vez les llame la atención, y verla desde una perspectiva crítica. Porque como toda obra cinematográfica, pues es una obra que se hace desde una perspectiva. Y pues esas son algunas opciones, una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes traen preguntas sobre pastoral o sobre doctrina social de la iglesia, temas que no les hayan quedado claros, y las compartimos. No sé, esas son como las propuestas que yo les tengo. También estoy abierto a escucharles, ¿verdad? Entonces quisiera saber qué quisieran ustedes, aparte de conocer un poquito a nivel metacognitivo cómo estuvo su proceso de aprendizaje en este semestre. No sé, ¿verdad? ¿Cuál de las opciones les llama la atención, verdad? Licenciado, Le escucho, Olga Amparo. a mí me llama la atención la espiritualidad social. Espiritualidad social, muy bien.
Ahí tenemos un voto para espiritualidad social. Les escucho a los demás. Pueden escribir también por el chat y yo veo también el chat. Sí, habíamos hablado de eso de que, perdón, no había visto todos los mensajes. Sí, hay personas que se meten al ámbito de la doctrina social o pastoral social como una plataforma política, hay que evitar eso. Informa que perdió Trump las elecciones, ok, eso cambia el panorama, pero igual tendrán que reforzar el área provida en el Senado, la Iglesia y los grupos provida van a sufrir mucho y tendrán que luchar con mayor fuerza, definitivamente, y hay que hacerlo, estamos en esa lucha. Okay. Licenciado, ¿Sí? disculpe, ¿cuál es el nombre del documental del Papa que está en el Netflix, el que usted está refiriendo? Ahorita les voy a decir el nombre. Gracias. Voy a entrar a Netflix y ahorita les digo. Sí, porque es el que está, creo que es el reciente, el que han estado un poquito criticando por la parte que la gente tiende a descontextualizar, donde él habla sobre las personas homosexuales. Permítame, voy a ver aquí, Francisco. Había antes una película que era la biografía del Papa Francisco, pero la quitaron. Se llama El Papa Francisco, un hombre de palabra. Así se llama, El Papa Francisco, un hombre de palabra. Por eso, el Papa Francisco. Gracias, licenciado. Yo votaría por esa. Ok, el documental. Ok, espiritualidad. Yo también por el documental, profesor. Ya llevamos 3 votos por el documental. Aquí ya pusieron el de los 2 papas también. Tiene un voto. ¿Por el documental, profesor? Hay otro aquí, perdón, el documental. Ok, ya llevamos 7 votos por el documental. Ok, Marta Alicia también, el documental. El documental, licenciado. Muy bien, gracias, Sor Blanca. Ahí les voy escuchando. Por el documental, licenciado. Muy bien, Leandro. Creo que el documental ya va ganando varios votos. Espiritualidad social, dice Lilian. Muy bien, ya tenemos 2 para espiritualidad social. Ok. Por el documental, licenciado, porque Carmen quiere ver la película, pero no. Gracias, Eliberto. Ok, Soregma dice que también el documental, sí, yo creo que el documental está arrasando aquí. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ver el documental y verlo desde una perspectiva crítica, ¿verdad? Al estilo como que si fuera un cineforo y dialogar sobre él, ¿verdad? Vamos a verlo en el tiempo que tengamos en la clase. De hecho, la evaluación metacognitiva no nos lleva más de 10 minutos y después todo el resto lo podemos tomar para el documental, que sea nuestro cierre, ¿verdad? Idealmente tengan una comida rica para ver el documental ahí y compartir, ¿verdad? Ya que sea nuestro cierre, y ese día hagamos el esfuerzo de que todos puedan activar su cámara. Yo quisiera llevarme una fotografía del grupo, oye, para que pueda tener una fotografía aquí de todos ustedes con cámara activa, de ser posible, ¿verdad? De ser posible. Bueno, entonces con esto los dejo, les agradezco y pues nos estamos viendo entonces el 21. Licenciado, que había que entregar último día, el día del examen, es para ese día, ¿verdad? En este caso. A más tardar ese día. Yo, digamos, ya estoy, digamos, esta semana empiezo ya a calificar, ya califiqué, algunos ya me dieron los de los contenidos declarativos, entonces ya tienen su zona sobre 60. A usted, a Minor y Carmencita, ya les di los puntos extras por aquella exposición en que les pedí apoyo y les había ofrecido frente al grupo los puntos, pues ya se los agregué también. Gracias. Y aparte, la evaluación, o sea, ustedes piensen que ese día es el último día de entrega, ¿verdad? Si pueden entregarlo antes, salgan de eso y así están más tranquilos para estudiar las demás materias. La verdad, si uno, yo no sé, Axel pues fue el primero en meterle el diente a eso, ¿verdad? Y se sentó, yo no sé cuánto tiempo se habrá llevado, tal vez 1 hora, pero se sentó, lo hizo y salió de eso, ¿verdad? Entonces él ya tiene sus puntos, de hecho sus puntos ya creo que van por 67, 70 y algo, porque le falta la última tarea. Entonces ya, digamos que ya aprobó el curso, ¿verdad? Entonces ya no tiene que preocuparse, aunque el portafolio está ahí, hay que buscar también un buen promedio, sobre todo aprender, ¿verdad? Pero para darle referencias, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Ahorita sí, yo creo que todos estamos corriendo. En el caso de algunos, mi caso esta semana ha sido de locos, y en el caso de los que tienen gente en el norte, igual el Liberto, se le estuvo yendo el internet. Entonces, sí, mira que
algunos se les salen, no salen. A Sí, veces es veo que mis razonable. compañeros no comentan, no le comentan a usted, a otros profesores, pero sí están teniendo mucho problema de internet. Entonces también ahí no, ahí que por favor tomemos nota de eso, por Sí, sí, favor. sí, no hay problema, ¿no? Yo la verdad con la asistencia, pues yo soy flexible. Media vez ustedes estén en clase, participen, hagan preguntas. Yo a veces miro que se desconectan, conectan, pero veo el esfuerzo que hacen de volverse a conectar y los comentarios que a veces me dejan. Entonces está bien, no hay problema. Gracias, Reni, gracias. Gracias entonces, licenciado, y nos Muy vemos bien. entonces el 21, primero Dios. El 21/2 primero. Y el 14 no tenemos clase. El 14 tienen examen. Tienen otros exámenes según su horario. Entonces recuérdense que estamos en horario de exámenes. Ah, Sí, bueno. sí, Ah, bueno. tienen otros exámenes, exacto. Licenciado, ¿Y Olga Amparo? entonces para el 13 es el glosario. No, y no. El ¿no? glosario y el portafolio, ambos son parte del examen. Ambos a más tardar se entregarían idealmente el 20 para que el 21 podamos estar tranquilos dentro de la clase, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren mandar el 21 a las 5 de la mañana, les dejo, pues si quieren. Pero la idea es terminarlo antes, ¿verdad? Y la tarea que sí es para el 13, que mencionó Carmencita, es la de los contenidos declarativos. Pero yo creo que usted ya me lo entregó, Olga Amparo. Sí, eso ya se los entregué, licenciado. Va, entonces no hay problema, ya está calificado también por si lo quiere ver. Entonces solo para el 13 es el glosario y el portafolio. Para el 21, porque el 13 no tenemos clase porque tienen otra evaluación ustedes. Entonces el día de mi evaluación es el 21. Ajá, tienen 2 semanas. Muy bien. Gracias, licenciado. Que pase feliz tarde. Y muchas gracias por todos los temas. Estuvieron preciosos, porque nos hicieron hacer más sensible. Al menos a mí me sensibilizó un poco aún más respecto a los seres humanos y la dignidad, la justicia y todo. Ahí va a ver mi trabajo de portafolio. Yo casi me voy a dirigir más a esos temas de derechos humanos, justicia, dignidad. Excelente. Gracias, licenciado. A usted, Olga Amparo. ¿Qué pidas, Olguita? Licenciado, disculpe la pregunta. Sí, le escucho, Marta Alicia. En el glosario, por ejemplo, si usted ya metió sus 10 términos, ¿ahí ya se queda automáticamente grabado o hay que hacer algo más para enviárselo? No, ya queda grabado. De hecho, le da media hora para después de que usted lo mandó, para editarlo, por si quiere cambiar, se da cuenta que la puntuación o la redacción no está bien, pero después de la media hora queda grabado. Y ya yo como maestro tengo la vista de calificación, entonces ya me da la opción de calificar las respuestas de ustedes. Gracias, licenciado, mi hermano. Claro. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, una consulta. Feliz tarde, Dinora. Quería preguntar algo sobre las tablas de contenido. ¿Es en Word o se puede hacer en otro? La de los contenidos declarativos, yo ya les di el documento con la tabla, ya solo tienen que poner los términos donde van, ya está hecho, digamos, solo es cuestión de que usted le ponga su portada y le quite la primera página que yo les puse de introducción. Va, muchísimas gracias, feliz Muy tarde. bien, Dinora, chao. Feliz tarde, licenciado. Perdón, licenciado. Sí, Claudia. Si yo hice la tabla si yo hice la tabla en Word aparte, esa no se la puedo mandar. Sí me la puede mandar. Te pregunto porque... Si usted ya la hizo, solo revise la que yo tengo para que vea que de alguna manera sí conjuguen los temas, digamos, o que sí los espacios se complementen, pues se parezcan. Sí, la traté de copiar igual. Otra cosita también, licenciado, en el glosario, fue una herramienta muy, muy interesante porque, por ejemplo, si metíamos un término y ya había otro, automáticamente le decía que ese término ya existía. Entonces creo que no. Hay palabras parecidas. Hubo quienes pusieron doctrina eclesial, doctrina social de la iglesia, doctrina social cristiana, algo así pusieron. Pero al final yo leía las definiciones y era doctrina social de la iglesia. Entonces me estaban diciendo lo mismo. Entonces no se vale sin usar sinónimos que no vimos en clase y que no son parte de la doctrina social, digamos. A eso me refería, pero tal vez en el caso usted no aplica, digamos, pero sí lo vi yo en los términos de doctrina social de la iglesia, por ejemplo. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo puse un término que lo consulté en el DOCAT
por decirle. Entonces, creo que es diferente. Entonces está bien. Sí, no, yo lo mencioné porque sí vi que el de Doctrina Social de la Iglesia estaba así e incluso no le ponían la fuente de donde la habían obtenido, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ponerlo así, ¿verdad? Como en otro momento algunos de ustedes ya lo pusieron, ¿verdad? Con su fuente y el término específico, ¿sí? Ok, muchas gracias, licenciada. Para seguirle, Claudia. Nos sacó el jugo, pero aprendieron. Eso es lo importante, que hayan aprendido. Mucho gusto, Claudia. Licenciado, disculpe, dice que yo eso de las 5 evidencias de la clase me ha costado, no he podido subirlo porque me está costando con el video. Entonces, no sé hasta cuándo es el último día para entregar. 21. Ah, bueno, voy a intentar de nuevo. Si llegara a necesitar apoyo, usted me escribe por WhatsApp y yo puedo gestionar para tal vez así como hacíamos, ¿verdad? El jueves a las 5 para tener una reunión para apoyarle con eso, ¿verdad? O apoyarles a los que tengan problema con eso. Ah, vale, está bien. Bueno, gracias, licenciado. Con gusto, Sor Rosario. Que tengan feliz tarde y buen provecho. Muchísimas gracias, licenciado, por todo. Para servirles, Sor Alba. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Dios te bendiga. Igualmente, Axel. Mucho ánimo ahí en todo el servicio. María Angélica, ¿me decía? Sí, tenía una pregunta. Lo que pasa es que ahorita, digamos, al ya subir los glosarios, ya no se pueden, ¿cómo se llama? Ya no se pueden borrar de nuevamente. Yo los puedo borrar, yo sí, o sea, usted me puede escribir al correo o por WhatsApp y me dice, profesor o Daniel, mire, ¿será que me borra tal término? Lo volví a hacer, ¿verdad? Entonces yo lo borro. O me dice, mire, ya agregué otro, bórreme aquel, entonces yo lo borro y ya reviso el otro, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la fuente se me olvidó ponerlo y yo creo que en dos. En la primera lo había arreglado el texto y todo, pero me di cuenta que no había puesto lo que es la fuente donde había encontrado y así se fue nomás. Vale, no hay Entonces problema. intenté borrarlo de nuevamente, pero ya no pude. No, si quiere, haga otro y me avisa cuál es y yo lo borro. Va, está bien. No hay problema, Sor. Entonces, muchas gracias. Para servirle, Sor. Igualmente, que tenga muy feliz tarde. Licenciada, licenciado, perdón. ¿Sí? Yo, Sor Valentina. Sí, dígame, Sor Valentina. Disculpa, licenciado, por parte de tarea que nosotros le enviamos del foro. Ajá. Entonces, yo creo que también tuvo dificultades, o sea, envié 2 veces. Entonces, no sé si usted me daría una oportunidad de hacer de nuevamente, porque yo solo saqué 3 sobre 7. Ah, ok. Le puse ahí, ¿por qué no? No le comenté, no. No, nada, o sea, no dice nada ahí, solo 3 puntos sobre 7, ahí ya no dice más. Pero le aparece la rúbrica y los criterios que se había puesto, qué modelos de pastoral social, las tareas. Ah, es que sí aparecían en la rúbrica, pero bueno, igual, o sea, creo que normalmente era responder a 2 compañeros como mínimo y que sí había que mencionar cuando uno describía la pastoral social de donde uno estuviera o de la parroquia, mencionar qué modelo de pastoral social se estaba aplicando, cuál habría que aplicar, qué tareas hay que retomar, ¿verdad? Con base a lo que vimos en clase y a lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Entonces, vea, ese foro oficialmente ya está cerrado. Lo que podría hacer, más que comentar a otro compañero, es tal vez corregir la parte donde usted escribe su pastoral social y me la manda por correo. Gracias, licenciada. Vale, está bien, Sor Valentina. Vaya, y se cuida, feliz día. Igualmente, que descansen. Igualmente. Suerte en los exámenes. Bien.